Y bueno, como los participantes frecuentes ya saben que somos muy rigurosos con el tiempo, entonces vamos a iniciar ya y ahí pronto poco a poco se irán uniendo más asistentes. Bueno, les habla Liliana Maya, soy la directora de la unidad de talento TI de FedeSoft. En esta oportunidad no nos acompaña Pacho, el ingeniero Francisco Correa, que es el coordinador de esta campaña y también del concurso nacional de programación en colegios. Y tenemos una invitada muy especial, a la ingeniera Liliana Calderón de la UNAP, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y nos va a hablar de dos temas que en general ustedes ya saben, todos los temas que nosotros siempre les compartimos son temas interesantes que tienen que ver con la tecnología y que lo que buscan es motivar a los jóvenes y también a los profesores para que se formen en tecnología, en carreras TI, en temas TI. Y dicho esto, la mecánica es la misma de siempre. Vamos a tener más o menos 40 minutos de presentación y los últimos 20 minutos van a ser de preguntas. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el panel donde dice pregunta y ahí pueden ir escribiéndolas al final de cuando la ingeniera Liliana termine. Yo empezaré a leerlas y daremos respuestas. Entonces, Liliana, todo tuyo el espacio. Bienvenida y muchas gracias por tu apoyo. Bueno, pues muy buenas tardes para todos los asistentes. Muchísimas gracias a Liliana y a FedeSoft por esta invitación a compartir con ustedes un poquito del conocimiento pues, que he venido adquiriendo a través de mi formación doctoral y también en mi desempeño en diferentes áreas relacionadas con la analítica de datos, inteligencia artificial. Pues antes de comenzar, me gustaría contarles un poquito acerca de mi trayectoria. Como lo mencionaba Liliana, soy docente, investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, particularmente soy docente del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dirijo también el grupo de investigación en tecnologías de información de esta misma universidad y actualmente coordino la línea de investigación en informática del doctorado en ingeniería que tenemos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en red con la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad Autónoma de Occidente. En estas tres instancias, digamos que mi participación y mi trabajo pues está muy relacionado con lo que tiene que ver con el impulso hacia la analítica de datos. De hecho, incluso actualmente desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga estamos formalizando una estrategia sobre analítica de datos para, digamos que potenciar, perdón, discúlpenme que algo pasó por acá atrás, qué vergüenza. Bien, potenciar ese conocimiento que se tiene acerca pues, de todas estas temáticas y también, digamos, explotar todo esa potencial que tenemos actualmente, tanto en la institución, en la región y lógicamente también en todos esos datos abiertos que se encuentran actualmente a disposición nuestra y que están ahí como un tesoro que podemos perfectamente utilizar para convertir esos datos en información y a partir de allí generar conocimiento que mejore la vida de nuestras comunidades en general. Bien, yo comienzo con una diapositiva que encontré de esta imagen. Desafortunadamente, pues no encontré una imagen más actualizada. Esta es de hace aproximadamente un año. Y esta es una imagen de qué sucede en la web cada minuto. Tal vez algunos de ustedes ya hayan visto esta imagen anteriormente, pero es bien interesante que nosotros miremos, y esto solamente estamos haciendo referencia a los datos que aparecen en la web,
Esta es una gráfica, una infografía realizada por una empresa llamada Data AI, que se dedica fundamentalmente a hacer seguimiento de las tendencias que están surgiendo minuto a minuto en la web a nivel mundial. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Entonces, fíjense, por ejemplo, que cada minuto, cada 60, hay 4.500 personas viendo videos en una plataforma, seguramente todos conocemos, que es YouTube. Cada minuto se llevan a cabo aproximadamente 4,5 millones de consultas en Google, es decir, 4,5 millones de personas están escribiendo alguna necesidad o planteando alguna necesidad informacional en la web o queriendo realizar alguna transacción, etcétera, utilizando a Google como ese sistema para poner videos. Por acá estamos hablando de información textual. También de información textual podríamos decir que cada 60 segundos más de 500,000 usuarios tuitean un mensaje a través de esta plataforma de Twitter, que se nos ha convertido en un medio de comunicación y en un medio para expresar las ideas cada vez que queremos lanzarlas a la comunidad. Cada 60 segundos se llevan a cabo más de o aproximadamente 10,000 carreras de Uber que dejan el registro a través de los logs del sistema o de la aplicación web. Y así para mencionar algunos de de los ejemplos que aparecen acá. Todo esto mencionaba hace un momento, está generando grandes oportunidades para todas las personas que están interesadas en generar información a través de la analítica de datos y esa información convertirla en conocimiento que mejore nuestras vidas, que nos dé nuevas oportunidades, nuevos negocios, hacer tendencias, etcétera, ¿cierto? También, y no sé si ustedes encuentran algo particular que aparece en esta imagen y que me llama bastante la atención, seguramente debe estar relacionado con la empresa que hizo esta infografía. ¿Alguien encuentra algo o alguien no encuentra algo particular en esta imagen? Liliana, ¿podemos hacer preguntas y responder en Sí, vivo o no, tenemos algún chat claro que para sí, responder? no, claro que sí, puedes hacerlas. No, nadie se ha arriesgado a escribir nada en preguntas. Ahí pueden escribirnos, pero nadie se ha arriesgado o nadie ha encontrado eso que tú dices. Yo tampoco lo veo, yo tampoco lo veo. Que puede ser de particular, que dices que puede ser llamativo. No sé, y no han escrito No tampoco. está, no está una información relacionada con Facebook. Ah, sí, sí, Ay, Facebook. aquí lo Anita, Juan Manuel también, muchas gracias. No está Facebook. Tendríamos que preguntarle a la empresa Data AI por qué no está Facebook. Porque Facebook es uno de los grandes productores, digamos, de datos o de empresas que están haciendo tráfico de datos a través de la web minuto a minuto en nuestra vida diaria, ¿vale? Pero era solo como para dejarles ahí como un tip interesante que yo no encuentro en esta gráfica que aparentemente pues es el reflejo de la web. Muy bien, entonces tenemos toda esta cantidad de datos acá, en texto, en video, en sonido, en logs, etcétera. Sin embargo, y esto para mencionar algunos, acá por ejemplo no aparece nada relacionado con toda la data que se genera a través de tecnologías nuevas como Internet de las Cosas, por ejemplo, con esa cantidad ingente que tenemos actualmente de dispositivos interconectados generando datos, esos no aparecen
Ahí tenemos también otras fuentes de datos, también empresas privadas, información médica, etcétera, no se representan en esta gráfica. Todos estos datos nos producen a nosotros unas grandes oportunidades. Sin embargo, a la hora de analizar estos datos, surge esta nueva diapositiva. ¿Cómo los analizo? ¿Para dónde me voy? Utilizo minería de datos, utilizo Big Data, utilizo inteligencia artificial, utilizo Machine Learning, Business Intelligence, me meto en ese campo fantástico del Data Science, pero todos ellos son formas de hacer referencia a analítica de datos o tienen alguna relación con la analítica de datos. Sin embargo, vamos a mirar a continuación que cada uno de ellos son algo bien particular, que tiene unas características que les diferencian los unos de las otras, ¿vale? Pero que en la actualidad se está utilizando de manera indiferente. Las personas están haciendo referencia a el uso de técnicas de Machine Learning como inteligencia artificial, al uso de Big Data como inteligencia artificial, y en general estamos utilizándolos como si fueran sinónimos, cada una de estas expresiones, pero son todas bien diferentes. Entonces vamos a empezar y me gustaría entonces aprovechar este espacio para hacer, digamos, como una breve caracterización de cada una de estos ítems que aparecen acá, una diferenciación de cada uno de ellos y las características que tienen. Entonces, para empezar, y dado pues que esta es una conferencia relacionada con inteligencia artificial, pues me gustaría iniciar con inteligencia artificial. Y para hacerlo, me gustaría primero entonces empezar definiendo qué es inteligencia, ¿vale? De dónde nosotros estamos hablando actualmente de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia de los humanos, según la Real Academia de la Lengua, se define como la capacidad de entender o la capacidad de comprender, ¿cierto? También la capacidad de resolver problemas. Somos las personas, los humanos, quienes tenemos la capacidad de resolver problemas. Tenemos habilidades, destrezas, experiencias. Esas experiencias tienen mucha relación con las cosas que hemos vivido en el pasado, ¿verdad? Con las cosas que nosotros hemos asumido, que hemos vivenciado, que hemos visualizado anteriormente y que nos permiten hoy en día tomar decisiones o a futuro tomar decisiones en diferentes ámbitos de nuestras vidas. También podemos hablar acerca de la inteligencia como ese conocimiento, comprensión o el acto de entender algún aspecto particular. Esto, para no entrar en detalles de otro ámbito que van más allá de esta presentación, digamos que son las características de los seres humanos, ¿cierto? De los seres humanos. Y de ahí entonces surge el concepto de inteligencia artificial que fue acuñado por allá en los años 50 y el pionero de la inteligencia artificial fue Alan Turing, quien empezó a hablar acerca de las máquinas que piensan, ¿verdad? Y entonces aparece el concepto de inteligencia artificial. Podríamos decir entonces que es el desarrollo de sistemas que se encuentran dotados de los procesos intelectuales característicos de los seres humanos. Por eso les ponía la diapositiva anterior. ¿Cuáles son esos procesos intelectuales que caracterizan a los humanos? La capacidad de razonar, la capacidad de descubrir significados, de realizar generalizaciones o de aprender a partir de experiencias pasadas. En eso consiste fundamentalmente la inteligencia artificial, ¿vale? En crear sistemas capaces de imitar cada una de estas funciones o cada una de estas características que nos distinguen a nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Pues lógicamente, como les menciono, esto no es un concepto nuevo, esto es un concepto que se viene trabajando desde ya hace por lo menos unos 80 años.
de manera formal, ¿vale? Sin embargo, estaba por allí leyendo el otro día y encontraba que en el libro de la Ilíada ya se hacía referencia a unas mujeres doradas que podríamos pensar hoy en día que esas mujeres doradas son precisamente los robots que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que piensan, que toman decisiones, etcétera. Bueno, que piensan, entre comillas, que toman decisiones, que tratan de generalizar, etcétera. Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, la inteligencia artificial es esa área. Digamos, si pudiéramos hacer como una jerarquía, pondríamos la inteligencia artificial como en la parte superior de una cadena jerárquica, ¿cierto? Y a partir de la inteligencia artificial, nosotros empezamos a ver que surgen determinadas áreas de trabajo que permiten llevar a cabo esos procesos de razonamiento, de descubrimiento de significado, generalización, aprendizaje. Entonces, la primera de ellas, podríamos decir, es Machine Learning, ¿vale? Y Machine Learning o el aprendizaje de las máquinas es un área que desciende directamente de la inteligencia artificial, ¿vale? Y se dedica fundamentalmente al estudio sistemático de cuáles son esos algoritmos o cuáles son esos sistemas que mejoran el conocimiento y el desempeño a través de la experiencia, ¿vale? Y responde, o Machine Learning se centra en responder dos preguntas principales. La primera de ellas es, ¿cuáles son esas leyes teóricas que rigen cada sistema de aprendizaje? Es decir, ¿qué hay detrás de un concepto de aprendizaje, independientemente de si ese aprendizaje lo lleva a cabo una computadora, un ser humano, una organización, etcétera? ¿Listo? ¿Cómo se fundamenta? ¿Cómo se aprende? Es la primera pregunta que trata Machine Learning. Y la segunda, cómo se pueden construir sistemas informáticos que mejoren automáticamente a través de la experiencia, es decir, a través de nuevas vivencias, de nuevos experimentos, de nuevos entrenamientos, cómo se pueden construir estos sistemas que funcionen de manera automática. Entonces, sobre esto tenemos actualmente una gran cantidad de aplicaciones que estamos viviendo en nuestro contexto, en nuestra vida diaria. Yo les voy a poner acá un par de ejemplos bastante sencillos, pero que seguramente todos hemos vivido. Por ejemplo, segmentación de mercados. En segmentación de mercados utilizamos algoritmos concretos de Machine Learning que podríamos decir que son los algoritmos de aprendizaje no supervisado, ¿cierto? Pregunta para nuestra audiencia. ¿Alguno de ustedes, sin querer hacer publicidad a ninguna empresa, alguno de ustedes tiene puntos en el almacén Éxito? ¿Recibe la revista que le envían a uno mensualmente del almacén Éxito? Yo creo que ahí lo están pensando. Bueno, entonces yo les cuento que de estas empresas o estas grandes superficies lo que hacen o una de las cosas para las cuales utilizan esa estrategia de los puntos es precisamente conocer quiénes son los clientes, ¿vale? Entonces, cada vez que usted va a hacer una compra en el supermercado y le dicen, Liliana, usted está afiliado, por favor deme el código de sus puntos. Entonces Liliana dice, mi código es 12345, inmediatamente se registra en la base de datos que a Liliana le gusta comprar perfumes, que a Liliana le gusta comprar cosméticos, ¿cierto? Luego, cuando Liliana recibe la revista mensualmente, ¿qué cree que le van a llegar como ofertas en esa revista? Pues precisamente productos relacionados con ese perfil que ya dejó Liliana, y no porque hubiera precisamente diligenciado algún formulario diciendo, mire, estas son mis preferencias. No, precisamente ese perfil lo construyó
Se te fue el sonido, Liliana. Yo, el... Ay, caramba. Ya, ¿Ahora? ya te volvió, ya te volvió. Ok, vale, muchas gracias. Precisamente en eso consiste un proceso de segmentación de mercados, ¿vale? En poner en un conjunto común a diferentes personas con características similares, ¿vale? Entonces, todas las personas que como Liliana les gusta comprar cosméticos y productos de belleza quedarían agrupadas en un segmento del mercado. A las personas que van al almacén porque van a comprar productos alimenticios de la canasta básica, como el arroz, la panela, los huevos, la leche, etcétera, quedan en otro conjunto y así sucesivamente. Y esa revista le llega a usted de manera personalizada. Incluso el otro día con alguna de mis hermanas hacíamos una comparación y ella me decía, pero ¿usted por qué le llegan este tipo de ofertas y a mí me llegan otras? Entonces, es una evidencia de esta segmentación de mercado. Y está fundamentada precisamente en el uso de algoritmos de Machine Learning desde el ámbito no supervisado. ¿Listo? Luego tenemos por acá otro ejemplo que son los modelos predictivos, ¿cierto? O los modelos de clasificación que utilizan algoritmos de Machine Learning desde otro subconjunto que son los algoritmos supervisados, es decir, los que necesitan conocimiento del pasado para poder hablar acerca del futuro. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo básico de esto? Es trabajos que recientemente se han venido haciendo sobre sistemas de clasificación de imágenes diagnósticas para cáncer. Acá tenemos un ejemplo que es cáncer de seno, ¿vale? Donde a partir del análisis de estas imágenes que se toman a las personas de su gusto, se puede determinar si tiene un carcinoma mamario, ¿vale? Y un conjunto grande de esas imágenes con carcinoma mamario sirven para poder entrenar un modelo de manera que la próxima vez que llegue un paciente con una imagen diagnóstica de estas, con una mamografía, se compare contra unas imágenes que ya están en nuestro sistema y a través de ese conocimiento del pasado se permita o se pueda determinar si esa persona a través de la imagen tiene carcinoma mamario o no, ¿vale? Entonces, este es, digamos, un ejemplo básico, pero hay muchísimos ejemplos de modelos predictivos o de modelos de clasificación. Cuando usted va al banco a solicitar un crédito, ya hay algoritmos, ya hay modelos entrenados que a partir de su salario, de su estabilidad, por ejemplo, si es casado, si tiene hijos, si es propietario de una casa, de su calificación crediticia del pasado, permiten determinar si esa persona va a quedar o va a cumplir, digamos, con las cuotas del crédito que le asignen o no, y a partir de esto el banco toma decisiones, ¿vale? Entonces, este sería un ejemplo de el uso de algoritmos de Machine Learning dentro de una categoría que son los algoritmos de aprendizaje supervisado. Y tenemos otra serie de algoritmos que son los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Y entonces acá tenemos en esta pantalla a un niño jugando. ¿Qué está jugando? ¿Alguien sabe qué es este videojuego? Y yo es Bueno, que soy mala aquí para está. videojuegos y por eso no te contesto. Ay, ¿qué Minecraft, están muy diciendo? bien. Sí, señora, ya estaba respondiéndote. Gina está súper atenta y Juanita, ¡ey! Muy bien, Gina y Juanita, bien. Bueno, muy bien. Este chico de la pantalla está jugando Minecraft, ¿vale? Resulta que estos algoritmos de aprendizaje por refuerzo se utilizan en videojuegos cuando, por ejemplo, una persona entra a un escenario, ¿vale? Del juego y tiene un acierto.
¿vale? Encuentra el tesoro, mata al monstruo, dispara a donde debería disparar o a donde se espera que debería disparar. Entonces, el refuerzo lo que hace es que premia a la persona que está jugando para que continúe en esa vía, ¿vale? Digamos, esto es un símil de cómo funcionan los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Dan premios a al algoritmo para que continúe en esa ruta porque lo está haciendo muy bien. Y hay también lo contrario. Si la persona se equivoca, si en vez de disparar o de apuntar, digamos, al lugar correcto, va hacia otro lugar, entonces le dan una penalización y el algoritmo tiene que cambiar la ruta y entrar a un nuevo escenario a explorar para ver si por ahí obtiene mejores resultados, ¿vale? Entonces, mire, aquí básicamente en estos tres ejemplos les acabo de dar una fundamentación que le puede tomar a una persona aprenderla bastante tiempo. Obviamente lo estamos haciendo de una manera didáctica, pero esto pues tiene, digamos que de largo y de ancho todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero es una muestra de cómo en nuestra vida diaria se están utilizando las aplicaciones de Machine Learning que descienden, como les digo, de la inteligencia artificial para solucionar cuestiones prácticas de nuestro ámbito diario. Ahora bien, así como tenemos Machine Learning, ahora también tenemos otro concepto que aparece por acá, que es el Business Intelligence, ¿vale? La inteligencia de negocios. Y la inteligencia de negocios fundamentalmente consiste en una serie de herramientas con la capacidad de analizar información de un negocio con el propósito de dar soporte a la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, cuando el gerente de la empresa quiere abrir una nueva sucursal en una ciudad diferente a la que se ha venido desempeñando en los últimos años, puede hacer análisis utilizando estas herramientas de Business Intelligence para conocer si realmente vale la pena, es una buena inversión entrar en este nuevo mercado o si mejor nos quedamos quieticos por un momento, ¿vale? También a través de Business Intelligence se puede conocer cuál ha sido el desempeño de las ventas en los últimos tiempos, cuál ha sido los empleados o los vendedores que están teniendo mayores ventas, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que se trata el Business Intelligence es fundamentalmente de convertir datos en información. Y con esa información, recuerden que todo el tiempo lo he hablado, toda esa información, la aplicación de ella es la que genera el conocimiento, ¿vale? Si yo tengo la información, pero me quedo con ella ahí guardadita y no hago nada, no estoy generando conocimiento, que además también lo puedo escalar a experiencias que puedo transferir a otras personas. ¿Dónde puedo utilizar Business Intelligence? Entonces, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes recordarán hace algunos años que hubo un escándalo bastante grande a nivel mundial y aquí en Colombia también tuvimos, fue bastante sonado el de los Panama Papers, ¿verdad? Los Panama Papers. Y hay hasta serie, hay una Bueno, serie en Netflix, una película sobre eso, la de Laundry. bueno. Sí, claro, por supuesto, la lavandería, claro que sí, tiene toda la razón. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue que se descubrió toda esta situación? Porque es que hay unos indicadores y cuando yo estoy tratando con Business Intelligence, yo estoy haciendo seguimiento a una serie de indicadores y esos indicadores lo que estaban mostrando era que había gente que tiene grandes cantidades de dinero que le ingresa a sus arcas, pero que no estaban pagando impuestos. ¿Y por qué no estaban pagando impuestos? Porque resulta que en Panamá, digamos que las leyes o todo el tema tributario es más laxo, digamos, que aquí en Colombia o que en otros países. Entonces recibían las cantidades de dinero por acá, pero las llevaban para Panamá para
digamos, no dejar, no pagar esas grandes cantidades de dinero de impuestos. ¿Y eso cómo se hizo? A través de seguimiento de indicadores utilizando herramientas básicas de Business Intelligence. Ahí tenemos un ejemplo básico de Business Intelligence. Luego también tenemos otro concepto que nos aparece por acá y tiene que ver con la minería de datos. Y la minería de datos podemos decir que es el proceso de recolectar, buscar y analizar grandes cantidades de datos con el propósito de descubrir patrones o de descubrir relaciones entre los mismos datos, ¿vale? Esta imagen que yo les estoy presentando acá es la imagen de una metodología que se llama Crisp Data Mining, que fue una de las metodologías, de las primeras metodologías creadas por IBM precisamente para formalizar ese proceso de recolectar, buscar y analizar grandes cantidades de datos para descubrir información a través de estos datos, ¿vale? Y en general, podríamos decir que la minería de datos o data mining es la forma, los pasos a través de los cuales yo utilizo, por ejemplo, algoritmos de machine learning, para yo poder convertir datos en información, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da una serie de pasos, me estructura el proceso que yo debo llevar a cabo para descubrir información en un conjunto de datos aplicando una serie de algoritmos de Machine Learning que recuerden, descienden de la inteligencia artificial. Entonces, no vamos, la próxima vez que alguien me diga, ay, me hable de data mining, yo rápidamente voy a recordar que data mining no es lo mismo, por ejemplo, que machine learning, porque es que data mining es el proceso. Machine learning son los algoritmos a través de los cuales yo puedo descubrir información. Bien, luego aparece por acá otro concepto que está relacionado con la analítica de datos, que es la ciencia de los datos. Y esa ciencia de los datos es eh, los principios que apoyan y que guían la extracción de los principios de información y de datos mediante métodos cuantitativos o mediante métodos cualitativos para dar paso a una solución de problemas o a la predicción de unos posibles resultados. Entonces, mire, fíjense que también nosotros podríamos ubicar a la ciencia de los datos por allá en un lugar bien alto dentro de esa jerarquía que estábamos mencionando hace un momento, ¿vale? Porque si bien es cierto, aparece la inteligencia artificial desde donde desciende Machine Learning y de Machine Learning surge entonces metodologías para la analítica de datos, para la obtención de información y de conocimiento como las que acabamos de mencionar, CRISP sería una de esas metodologías, etcétera. También en un alto nivel utilizamos la ciencia de los datos porque es la que nos da toda esa fundamentación, ¿vale? Para poder llevar a cabo todo este trabajo. Y aquí entonces estamos hablando de que los datos que se manejan son datos heterogéneos. Y volvemos a la gráfica que les presenté al inicio. Cuando hablamos de datos heterogéneos, no estamos hablando de la base de datos de los clientes del almacén Éxito, donde solamente tengo datos particulares de las personas y de los productos que compran. Acá estamos hablando de la mezcla o la interacción, digamos, de datos de tipo video, datos de imágenes, los logs de transacción que quedan registrados cuando yo voy a un cajero automático y hago un retiro de una suma de dinero, etcétera, ¿sí? Son datos que tienen diferentes formas, por eso les llamamos datos heterogéneos. Son datos no estructurados porque yo no conozco realmente cuál es el inicio, cuál es el fin de un dato, ¿vale? Yo tengo una página web y eventualmente podría extraer alguna estructura de ella, pero no todas las páginas web tienen la misma estructura, ¿vale?
Yo podría hablar también, por ejemplo, de un video como un dato no estructurado, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son los datos que se manejan cuando estamos hablando aquí de ciencia de los datos. Y estos datos provienen de redes con unas relaciones complejas entre sus entidades, como las imágenes, los videos y el texto mismo, ¿vale? Entonces, mire que acabamos de definir acá una serie de términos, digamos, que de nuevo los estamos utilizando de manera indiferente, los estamos utilizando de manera como si fueran sinónimos, pero cada uno de ellos tiene unas particularidades que les diferencian. Finalmente, tenemos acá uno que ha estado en los últimos años supremamente sonado, que es el Big Data. ¿Vale? Y el Big Data son conjuntos de datos masivos, ¿vale? Entonces, cuando hablo de masivos, no estoy hablando de unos meguitas o de unos gigitas, estoy hablando de teras de datos, ¿vale? Que tiene una gran estructura, que es variada, que es compleja y que por lo tanto es difícil de almacenar, de procesar, de analizar y lógicamente de visualizar, ¿vale? ¿Quién tiene Big Data actualmente? Ah, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de empresas como Amazon, de empresas como Google, ¿vale? Que manejan cantidades y cantidades y cantidades de información. Y han aparecido entonces acá unos conceptos sí, unos conceptos relacionados con el Big Data que tienen que ver con la velocidad. Porque ¿de qué le sirve a una empresa almacenar todas esas grandes cantidades de datos si no los explota, si no los utiliza y si no saca provecho de todo el potencial que ellos tienen? Entonces, unas características del Big Data son la velocidad con la cual los datos son generados y son analizados. Y por eso no cualquier persona puede analizar esas grandes cantidades de datos y se requieren de unas herramientas particulares que permitan llevar a cabo estas tareas, ¿vale? Variedad, entonces ya dijimos, variedad tiene que ver con datos no estructurados como imágenes, video, texto, etcétera. El volumen de los datos, cantidades ingentes de datos, ¿vale? Teras de datos. Y aparecen otros dos conceptos que se han integrado últimamente, como el concepto de el valor de los datos, que quiere decir el potencial para generar información que ayude a quien está generando esa información y a sus comunidades en general, ¿vale? Entonces, información que sirva para el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Este es el valor de procesamiento cuando estamos hablando de Big Data. Y la veracidad es fundamental, porque de nada me sirve a mí generar un modelo que haga unas predicciones, pero esas predicciones no son ciertas. Entonces, no me sirve saber, por ejemplo, tener una herramienta, haber procesado grandes cantidades de datos, si al final del día lo que me está diciendo no me sirve porque no es cierto. Entonces, estas son las Vs relacionadas con el Big Data. Y se ha utilizado para segmentación de clientes, para manejo de Internet de las cosas, para análisis genético se ha utilizado el Big Data, y ustedes recordarán entonces cuántos años duró procesándose el genoma humano en una supercomputador que hay en Europa antes de poder descubrir la primera secuencia de ADN. ¿Recuerdan ustedes? No han Bueno, escrito nada. Yo y creo que sí, yo no estoy viendo acá muchos mensajes, la verdad. pero si hay una pregunta, si hay una pregunta que la de Gina Reyes, ¿te la leo? Sí, por favor, le agradezco. Dice que cómo se puede manejar en una gran cantidad de datos la vulnerabilidad de los datos. La vulnerabilidad de los datos tiene que ver con la privacidad de los datos, ¿verdad?
Realmente ese es un tema sobre el cual se ha venido trabajando muchísimo últimamente y todas esas leyes de habeas data que se han generado y esto vienen precisamente para dar, digamos, respuesta a esto. Y por eso, por ejemplo, también vemos que casi que todos los meses cambian las políticas de acceso a datos de sistemas como Facebook, de sistemas como Twitter, etcétera. Entonces, digamos que nosotros como usuarios finales, lo que podemos hacer digamos, ser muy cuidadosos, muy restrictivos con quién tiene acceso a qué cosas dentro de las plataformas que utilizamos. Pero por encima de nuestras configuraciones de privacidad están también todas esas políticas que generan las organizaciones que son las que en últimas manejan. Ahora bien, recordemos también, por ejemplo, esos escándalos que han habido últimamente con ventas de información y esto, pero ahí sí ya, digamos que nosotros, digamos, de nuevo, como usuarios finales, lo único que podemos hacer para protegernos frente a ese tipo de cosas es estar leyendo esas actualizaciones de políticas de privacidad y verificando que la configuración que tenemos sea restrictiva frente a cosas que no queremos que salgan a la luz, ¿vale? Que salgan a la luz, quiero decir, si usted pone sus imágenes, por ejemplo, públicas, luego no se sorprenda que cuando haga una consulta en la web encuentre sus fotografías por ahí en un buscador, ¿vale? Porque usted las puso públicas, entonces revise eso para no tener inconvenientes. Bien, Hay otra pregunta que no sé si quieres que la hagamos acá o la dejamos para el final. yo creo que termino, ya Dale, voy a dar un par de ejemplos y ya respondemos inquietudes, ¿vale? súper, perfecto. Vale, gracias. Bueno, muy bien. Yo les tengo aquí tres ejemplitos que han sido muy sonados en los últimos tiempos del uso precisamente de analítica de datos e inteligencia artificial en contextos nuestro diario vivir. Y entonces, ustedes recordarán la serie tan exitosa de Netflix House of Cards. ¿Alguien la vio? ¿Alguien Yo. dentro de nuestro público? No. House of Cards. Yo creo que mucha gente aquí en Colombia también vio House of Cards, ¿vale? Esta es una serie americana relacionada con política, ¿cierto? Y los creadores, los productores y el director de esta serie, antes de salir al aire con los capítulos de House of Cards, ya sabían que iba a ser una serie supremamente exitosa. ¿Por qué? Porque antes de escribir cada uno de los libretos y de la trama, digamos, de la serie, ellos hicieron analítica de diferentes fuentes de datos, donde ellos conocían, por ejemplo, los gustos de las personas, las horas a las que ellos quieren ver televisión, las características de los personajes que quisieran ver a través de una serie, incluso llegaron a utilizar estas modelos de analítica para conocer a quién era que las personas querían que desapareciera dentro de la serie o que muriera dentro de la serie. Entonces ha sido un caso del uso de algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial y en general de analítica de datos que probablemente muchos de nosotros no conocíamos que había sucedido y que por eso, voy a utilizar un término muy coloquial, terminamos todos súper enganchados. ¿Por qué? Porque ya de antemano se sabía qué era lo que la gente quería ver y por eso lo pusieron ahí en blanco y negro en esta serie de Netflix. Luego tenemos por acá otro ejemplo del uso de analítica de datos, que es una emisora. ¿Alguien ha utilizado Last FM? No, ¿Alguien conocía?
No conoce las responde, FM? pero sí, Sí. Leonardo dice que sí. Vale, muy bien, Leonardo. Las FM es como una emisora en línea, ¿vale? Pero uno puede configurar las FM para definir, digamos, como su perfil y los gustos, ¿cierto? De los tipos de música que quiere escuchar, etcétera. Entonces, en estas gráficas que ustedes están viendo acá, aparecen los diferentes géneros musicales que están en las FM. Y esas bolitas que ustedes ven en la pantalla, digamos que son como grupos que tienen relación entre ellos, ¿vale? Entonces los grupos de rock, ¿qué relación tienen los grupos de rock, por ejemplo, con los grupos de heavy metal? Cada color tiene una o representa un género musical particular, ¿vale? Todo esto, todo este análisis, ellos lo hicieron encontrando, digamos, la similitud que hay entre los diferentes géneros musicales. Y yo les dejo acá el enlace para que si ustedes quieren indagar un poquitico más acerca del trabajo que hicieron de las FM, vayan, lo miren, porque es bien interesante las relaciones que uno puede encontrar entre diferentes géneros musicales que aparecen en esta emisora, pues que tiene de todo tipo de música. Y un último caso que probablemente algunos hayan escuchado, es un caso bien interesante, es un caso, mejor dicho, de nuestra vida diaria que uno no se imaginaría. Y es que ustedes saben, cuando una mujer está esperando un bebé, utiliza unos aceites o unas cremas especiales para que no le salgan estrías en la barriguita, empieza a tomar algunas vitaminas, ácido fólico y otro tipo de suplementos vitamínicos para ayudar a que su bebé y ella pues estén muy bien durante todo el proceso de embarazo. Entonces, Target es una empresa americana, es un supermercado, por decirlo de alguna manera, o una cadena de supermercados en Estados Unidos, donde pues la gente, así como acá pasa con el almacén, con algunos almacenes donde le piden a usted el código de los puntos para después hacerle descuentos, le pidieron el código de los puntos a una chica menor de edad. Y la chica compró algunas de estas cremas que compran las señoras embarazadas, compró algunos de los suplementos vitamínicos que compran las mujeres embarazadas y resulta que en la siguiente revista que le llegó a la casa, le llegaron promociones de productos para bebé. Entonces el papá de la chica, muy sorprendido, la llamó y le dijo, oiga, venga, ¿a usted por qué le están llegando estas promociones? Y resulta que la chica menor de edad estaba embarazada, no le había contado a su familia que ella estaba esperando un bebé y el papá de la chica terminó enterándose de esta situación a través de la revista con los descuentos de los productos porque ella había ya rápidamente a través de un algoritmo había sido segmentada dentro de el conjunto de señoras embarazadas y por eso estaba recibiendo este tipo de promociones. Entonces ahí está, no está lejos, no estamos hablando de cosas de otro mundo, estamos hablando de ejemplos que nos tocan a nosotros en nuestro diario vivir, que lo tenemos enfrente, pero que también a partir de ello tenemos grandes oportunidades de hacer cosas en nuestra vida. Entonces, como conclusión, eso precisamente, tenemos grandes oportunidades de generar información a través del uso de análisis de datos y el uso de inteligencia artificial y analítica. Por otro lado, yo sí quisiera que a partir de esta breve intervención que he tenido en el día de hoy, la próxima vez que me hablen a mí de Business Intelligence, la próxima vez que me hablen a mí de Machine Learning, la próxima vez que me hablen de Big Data, la próxima vez que me hablen de inteligencia artificial, yo sepa cuál es la diferencia
Yo no le estoy pidiendo que lo sepa pues la fundamentación, pero sí que yo tenga la capacidad de discernir qué es cada una de ellas, ¿vale? Y que no continuemos hablando de manera indiferente como si cada uno de estos términos significaran lo mismo. Y lógicamente estamos en un contexto de ingeniería de sistemas y es bien importante reconocer cómo la ingeniería de sistemas desde el comienzo de los tiempos en todo este tema de la inteligencia artificial ha sido pionera en avances de esta área del conocimiento. Prueba de esto es lo que les mencionaba hace un rato de digamos, el padre, podríamos llamarlo así, de la inteligencia artificial, que fue Alan Turing, que también tiene un papel bastante importante dentro de todo lo que tiene que ver con la ingeniería de sistemas a nivel mundial. Entonces, pues, digamos que esto era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. No, ahí ya nos quedan 8 minuticos y hay una pregunta de Javier Botía y dice, ¿qué limitantes tiene el aprendizaje no supervisado en segmentación de cliente en escenarios de Big Data? En escenarios de Big Data, recordemos que digamos que la primera limitante es el hecho de tener que contar con sistemas especiales como Spark, como Hadoop, que permitan el procesamiento de esas grandes cantidades de datos, ¿sí? Si yo no pues, si dispone de la data, muy probablemente también dispone de las herramientas para procesarlas, entonces en ese sentido no sería una limitante. Pero si usted visualiza que va a tener grandes cantidades de datos, necesita empezar desde ya a armarse de toda la infraestructura tecnológica que habilite ejecutar algoritmos de este tipo para poder hacer no solamente segmentación de clientes, sino cualquier otro tipo de procesamiento de esa gran cantidad de datos. Gracias, Liliana. ¿Hay más preguntas? Aprovechen, aprovechen todas esas cosas locas que se les ocurra. Este es el momento perfecto. Claro. Bueno, ahí Liliana, lo que pasa es que uno se queda pensando, ¿será que lo entendieron todo o será que no me entendieron nada? O no, que sí, que fuiste muy clara. Mira, mira, ahí se animaron, se animaron. Hernán Londoño Bueno, muy pregunta, bien. ¿qué framework es más amigable para comenzar con analítica de datos? Ay, mire, hay una herramienta que yo la amo y que se las recomiendo. Si usted es nuevo haciendo analítica de datos, que se llama Weka, ¿vale? ¿Cómo escribo por acá? Puedes No escribir tengo ahí, posibilidad de... sí, 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 en el mismo coso de preguntas. Por ejemplo, seleccionas a Hernán Londoño y escribes el nombre y le das enviar a todos para que les llegue a todos. Oh, ok. Esa es una Weka. manera. Enviar a todos. Muy bien. Weka es una herramienta, digamos, de las primeras herramientas que yo he conocido de analítica de datos y que implementa una gran cantidad de algoritmos de Machine Learning, es esta. Es una herramienta que funciona o que está abierta al público desde el 97, 98 tal vez. Es un proyecto de la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda, donde ellos se han encargado de ir poblando cada vez más algoritmos de Machine Learning o sí, para que la gente que quiera aprender tenga ahí cómo practicar. Y usted lo puede utilizar desde un ambiente gráfico súper sencillo y puede hacer cosas bien interesantes con esta herramienta. Súper. Y luego hay otra pregunta de Dylan Murillo y dice, a nivel de matemáticas, ¿qué conocimientos previos se necesitan? Me imagino que Dylan lo enfocas es para aprender inteligencia artificial o Big Data, ¿sí? Supongo.
Bueno, a nivel de matemáticas, ¿qué conocimientos previos se necesitan? Pues como todo en la vida, o como muchas cosas más bien en la vida, cada uno de estos procesos tienen una fundamentación que se requiere, ¿sí? Entonces, pero más que hablar acerca de esos conocimientos, decirle usted tiene que saber A, B, C, lo que yo le digo siempre a mis estudiantes cuando empezamos a tratar de esto es que la pasión lo mueve a uno a aprender y a hacer cosas, ¿sí? Entonces, cuando usted esté interesado, va a ver que ese mismo interés lo va a llevar a ir escudriñando esas bases que se requieren para poder llevar a cabo un proceso de estos. Muchas veces, yo no voy a decir que siempre, pero muchas veces es, digamos, es más como el susto de enfrentarse a este tipo de cosas que lo que realmente significa. No siempre, hay procesos que realmente uno dice, wow, pero se pueden hacer cosas bien interesantes, obtener resultados bien interesantes, sin un gran conocimiento, digamos, de toda una fundamentación matemática. Muy bien. Uy, ahora sí se animaron a preguntar. Fernando Temoche dice, siendo una de las partes más importantes la limpieza de los datos, donde hay que crear nuestros propios algoritmos, ¿qué recomiendas en este sentido? Donde hay que crear nuestros propios algoritmos, ¿a qué se referirá? Y le agradezco muchísimo esa pregunta, Fernando, porque el 80% de un proyecto de analítica de datos es el conocimiento que usted tenga de los datos y el preprocesamiento que haga a esos datos, ¿vale? Um, en este sentido, lo que yo le recomiendo es que no se trata de tener un conjunto de datos y de tener un algoritmo y de poner los datos a funcionar con este algoritmo utilizando una herramienta como Weka, por ejemplo. Se trata de que usted tenga un objetivo definido de qué es lo que usted quiere hacer. Se trata de que conozca muy bien qué son sus datos, qué representan sus datos y cómo esos datos tienen una capacidad básica de dar una respuesta a ese objetivo que usted está planteando. Si usted tiene unos datos que no conoce, que no sabe si dan respuesta a ese objetivo, ahí ya empezamos graves, ¿vale? Muy bien. Luego Juan Manuel, nos quedan 3 minuticos. Juan Manuel Cárdenas Restrepo pregunta, ¿conoces algún estudio de análisis de datos e inteligencia artificial sobre las tendencias de selección de carreras universitarias en los colegios? Uy, Juan, sería súper útil para todos. Sí, la verdad sería súper súper útil, pero en este momento no lo tengo, no lo tengo. Deberíamos más bien construirlo porque Juan es de la, Sí, de la Libre de Pereira, entonces deberíamos construirlo, buscar la manera de construirlo. qué buena, qué buena iniciativa, por supuesto Sería, que sí. sería muy chévere. Javier Álvarez pregunta, ¿cómo iniciar a los estudiantes de un colegio en este tipo de temas? ¿Cómo motivarlos y cómo hacer Buenísimo, que se animen? ¿Cómo buenísimo. Mire, yo recuerdo hace unos años, cuando se empezaba a hablar acerca de los algoritmos en los colegios. Seguramente muchos de ustedes recordarán esto, ¿vale? Y yo incluso en alguna oportunidad, así como de manera anecdótica, yo le preguntaba a una persona pues con una posición importante en un colegio, ¿ustedes allá dan algoritmos? ¿Tienen algoritmos? Y ella escaló la pregunta con la profesora de matemática y me contestó que claro, que logaritmos sí lo veían en el colegio. Entonces, esto es, digamos, que ha venido siendo como una tendencia en los últimos tiempos y ya no es
un conocimiento particular de los ingenieros o de los ingenieros de sistemas, los médicos, los comunicadores sociales, los administradores de empresas, etcétera. Esto se ha masificado y qué bueno sería que desde los colegios se empezara también a hablar de analítica básica de datos, ¿cierto? Para luego profundizar desde las carreras universitarias. Sí. Luego, Dylan Murillo pregunta, para el Big Data, ¿qué camino se recomienda seguir? Me refiero a, por ejemplo, según lo que vi, se puede usar Python con pandas para esto. Por supuesto que sí, se puede utilizar Python con pandas y hay otras librerías también y otras herramientas que nos permiten a nosotros procesar grandes volúmenes de datos. Pero definitivamente Python es como el lenguaje de programación más utilizado actualmente para todo lo que tiene que ver con analítica de datos y por supuesto que se lo recomiendo. Y desde pandas hay toda una serie de cosas o de facilidades, digamos, que con una sola línea de código obtiene uno unos resultados bien interesantes. Y bueno, y la última, Ese es un buen camino, eh, Dylan. gracias, gracias Liliana. Y la última pregunta es de Javier Botilla y dice que, ¿qué herramienta recomienda para AutoML? ¿Qué herramienta recomiendo para Auto Machine Learning? Me imagino que será. Sí, yo también. No, honestamente no conozco el término de Auto Machine Learning, así que no le puedo dar una respuesta concreta. Juan Manuel, no sé si tú sabes alguna, Juan, que estás ahí y que nos digas. Pues no, que Juan tampoco. Bueno, Gracias. no, Liliana, gracias a ti por el espacio, por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia, que sepan que este webinar queda grabado y lo publicamos, queda grabado, lo descargamos en YouTube y queda publicado en la página de Creadores TI. El próximo webinar, que es dentro de exactamente 15 días, es sobre un tema muy chévere, así que si hay profesores conectados, por favor, para que motiven a sus estudiantes. Se llama Cómo lograr el éxito profesional y en esta ocasión no nos enfocamos en un tema TI, sino más bien en un tema de empleabilidad, búsqueda de trabajo, o sea, está muy enfocado para estudiantes que estén en carreras, en colegios de media técnica en informática y también para estudiantes de universidades en técnicos, tecnólogos o carreras profesionales. Entonces, entonces, nada, nos vemos dentro de 15 días. No, Juan, te lo juro. Lilia, Juan Manuel me está diciendo, no, es el 8, es que Juan, lo hacemos cada 15. El 8 de julio es que tenemos programada esa. Mira, sí, hay, Liliana, espera, si me lo permite, sí, señora. me gustaría también, como la próxima es en 15 días, pues yo les quisiera hacer también una invitación desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, nuestra Facultad de Ingeniería de Sistemas, tenemos unos ciclos también de conferencias y para que no se pierda la rutina de cada 8 días, entonces dentro de 8 días a esta misma hora vamos a tener una charla bien interesante acerca de cómo dar vida a una aplicación. ¿Vale? A una aplicación para dispositivos móviles. Entonces están todos también cordialmente invitados. Liliana, si nos quiere ayudar a difundir esta información, le agradecemos muchísimo desde la UNAP para que todos bienvenidos las personas que quieran acompañar. Sí, 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 pásame la info y Paulo me la comparte y nosotros nos encargamos de difusión. Un abrazo a todos y bonita tarde. Liliana, un abrazo y mil gracias. Vale, muchísimas Chao. gracias para todos. Un abrazo, chao, chao. Chao.